tratados de la paz de Versalles y le reducen el ejército a menos de 100,000 hombres porque le obligan a pagar las deudas de la guerra, que vimos que terminaron apenas en 2017 de pagar, porque además le quitaron los territorios de Alsacia y Lorena. Hitler, cuando llega al Partido Nacional Socialista, no, ahorita no vamos a escribir todavía, estoy haciendo el recorrido. Cuando llega al Partido Nacional Socialista, lo que sucede es que trata de transformar el pensamiento de los alemanes para que ellos piensen que son una raza superior y que sientan mucho odio porque les quitaron los territorios, porque no les permitieron tener el poder que ellos querían. ¿Me explico? Es una serenata que todos los días tengo, no se preocupen, ¿eh? Yo creo que a todos nos sucede con el camión de la basura. Entonces, empieza él a poner esas ideas en los alemanes. Déjenme les digo que fue una campaña fuertísima en Alemania, en donde por la radio, por el asunto del periódico, en panfletos, le decían a los alemanes, tú eres superior, tú eres superior, tú eres superior, y le empezaron a echar la culpa a los judíos de todo el mal o todos los males que tuvieron los alemanes durante la Primera Guerra Mundial. Por eso, además de que el padrastro de Hitler es judío y maltrata a la mamá de Hitler, pues él empieza a tener un odio terrible contra los judíos. Y bueno, esto va avanzando hasta que, bueno, Alemania invade Polonia, le declara la guerra a Inglaterra, a Francia y a Rusia. Rusia hace un primer tratado de paz con los alemanes para no intervenir. Dicen los alemanes, mientras yo no me mueva, Rusia no se mueve, los alemanes invaden Polonia, los rusos invaden Polonia para poder equilibrar fuerzas y empieza toda una guerra en la que Alemania prácticamente conquista a más de la mitad del mundo. Después de eso, pues vienen la entrada a la guerra de Japón. Japón ataca las bases militares de Pearl Harbor. Los Estados Unidos, que no estaba en la guerra en ese momento, entra a la guerra, ayuda con un montón de hombres y municiones en la Segunda Guerra Mundial y empiezan a ceder los territorios. Esto es a grandes rasgos todo lo que ya han visto en los videos, ¿eh? No crean que es como el resumen del día de hoy. Hablamos durante esa guerra de la Blitzkrieg, que es la guerra relámpago que utiliza los alemanes para poder avanzar. Hablamos de la operación Barbarroja, que es la operación con la que los alemanes intentan invadir Rusia. Hablan de cómo los alemanes pierden en Rusia precisamente por el invierno tan cruento. Hablamos de cómo los bombardeos a Inglaterra, cómo los franceses perdieron ante los alemanes, la línea Maginot, que le llaman, en donde hicieron una de las batallas más cruentas de la Segunda Guerra Mundial, y bueno, todo concluye con el lanzamiento de 2 bombas atómicas basadas en la fisión nuclear de uranio y plutonio. Son 2 bombas, una de uranio y una de plutonio, que se detonan en Hiroshima y Nagasaki. Y entonces ahí en ese desarrollo tiene que ver mucho Estados Unidos, un alemán muy conocido de origen judío que se llama Albert Einstein, que es refugiado en Estados Unidos y que ayuda a el desarrollo de la bomba atómica. Eso creo que no lo sabían. Albert Einstein es alemán, pero de origen judío, y entonces hagan de cuenta que empiezan a perseguir a todos los judíos y Estados Unidos lo rescata de Alemania para llevarlo a su país. Y pues ustedes saben que Einstein era un genio y ayudó a desarrollar muchas de las teorías, la teoría de la relatividad, la más importante, y otros trabajos científicos. Junto con Andrés Oppenheimer, que es quien desarrolla propiamente la bomba atómica, trabajan y se logra esta realidad. ¿Sale?
Bueno, pues Estados Unidos logra esta fisión logra romper el núcleo de uranio y de plutonio y desarrolla estas dos bombas en donde le dice al mundo que es el país más poderoso. Y es aquí que se consolida como imperio Estados Unidos. Más tarde, vamos a hablar de la Guerra Fría, eso lo vamos a hablar pronto, pero más tarde va a desarrollar Estados Unidos una bomba de hidrógeno que ya habla de una fusión nuclear, es decir, de una reproducción como de la explosión que hay en el Sol, de las explosiones que hay en el Sol. Entonces empieza a desarrollarse muchísimo a tal grado que el mundo tiene miedo de una guerra mundial porque eso significaría la destrucción de la raza humana. ¿Sale? ¿Me siguen ahí con esas ideas? Sí, maestro. Bien, pues vamos, Sí, maestro. vamos rápidamente a el fin de la Segunda Guerra Mundial. Ustedes lo vieron en su cuaderno, en su libro. Y les voy a pedir lo siguiente. Déjenme nada más que... Ahí voy, ahí voy. Ya tenía preparado todo abierto y ahorita que comparto. A ver, voy a dejar de compartir. Porque no quiere. ¿Cómo ves, Daniel? No quiere mi computadora. ¿Qué hacemos? Ángel, apaga tu micrófono. Ya sé. Por ahí alguien me estaba ayudando a compartir. Entonces, alguien compartió. Creo que fue... ¿y en dónde fue? ¿En dónde fue? ¿En dónde fue? Creo que fue... No sé si fue Ángel o fue Ricardo. ¿Quién quiere? ¿A quién le gustaría ayudarme a compartir su pantalla? Levante la manita. Ok, a ver, Rafa, por favor, compárteme tu pantalla y ábreme el Classroom para que lo veamos desde tu dispositivo, ¿sale? Cristian, te ganó Rafa. Si no, ahorita intentamos contigo, ¿eh? Tú me dices, Rafa. Excelente, Rafa. Ahí va la presentación. Abre, por favor, tu Classroom. Y ve a la sección en donde dice trabajo en clase. Excelente, Rafa. Muchas gracias. Vas a abrir la sesión en línea de la semana 25. Ahorita que cargue, no te preocupes. Vamos poco a poquito. Lo que sucede cuando presentamos la pantalla es que la computadora se hace un poquito lenta. Entonces, por eso es que de pronto las computadoras se hacen un poquito más lentas. Por favor, abre el primer link, el que dice historia primero A. Exacto. Y ahí vas a ir a la página. Pero allá, creo que ya les había puesto la página, ¿verdad? 117. Ok, podrías darle doble clic al libro y para que se acerque, regresate a una página. No, exacto, ahí exactamente, el holocausto. Ahí exactamente en donde lo tienes, el holocausto. Por favor, ahora le voy a pedir a alguien más me había levantado la mano, le voy a pedir a Ángel. Ángel, por favor, ayúdame a leer este primer párrafo que está aquí del holocausto. ¿El profesor? El holocausto, por favor. Dice.
El holocausto es un concepto histórico acuñado tras la Segunda Guerra Mundial. Se refiere a la persecución metódica de Metódica. la, sí dice metódica, ¿no? Sí. De la etnia judía por parte del gobierno nazi. Como vistes en el tema anterior, el régimen encabezado por Adolfo Hitler de Alemania entre 1933 y 1945 se caracterizó por ejercer un, una intensa represión de todos los grupos. Maestro, ¿puede subirle tantito el zoom? Creo que ya está todo, Rafa, porque Rafa creo que ya lo acomodó todo. A ver ahí, Mira, se reloj todo, pero solo súbale tantito el zoom, que no se ve. ¿en dónde te quedaste, Ángel? En grupos, ¿Peligroso? Era uno de grupos los grupos, disidentes. grupos disidentes, entonces estoy más arribita. No Ok, obstante, no, no adelante. obstante, el holocausto fue más que eso. De acuerdo con los principios del nazismo, los judíos eran un grupo peligroso. Se les culpaba directamente de la miseria en que había caído Alemania al presentar dinero con intereses abusivos y de aprovecharse del pueblo alemán. En el En la definición del ciudadano acuñada por el régimen nazi, solo a los judíos se les consideraba no ciudadanos, perdón. Ok, perfecto, muy bien. Pues entonces, a ver, dígame por favor a Maris qué entiende por el holocausto. ¿Qué es el holocausto? Fue como una civilización, ¿no? Ok, vamos con otra idea. Voy poco a poquito para que construyamos el concepto de holocausto y al final vamos a escribir. Dianita, dime, ¿qué entiendes por holocausto? Diana Michelle, ábreme tu micrófono. Ya se puso nerviosa porque no encuentra en dónde. ¿Le puedo No te decir preocupes. otro maestro? Adelante, Amaris. Que era un grupo de judíos. Eran de 6.000 judíos, algo así. Ok, muy bien. Ahora voy a preguntarle a Naomi. Naomi, adelante, ábreme tu micrófono. Mande, profesor. Dime, ¿qué crees o qué entiendes por el holocausto? Am, no sé. No te preocupes. A ver, ahí les Perdón, va, ¿eh? maestro. Yo, profesor, A ver, dime, adelante. es una tipo de religión excluida por ser religionistas como católicos o algo Ok, así. fíjense bien, ¿eh? Ahí lo tienen en su libro. Fíjense, dice, el holocausto es un concepto histórico acuñado tras la Segunda Guerra Mundial. Se refiere a la persecución metódica de la etnia judía por parte del gobierno nazi. En pocas palabras, el holocausto es la persecución de los judíos por los alemanes. ¿Quedó claro? ¿Qué es el holocausto? La persecución que hacen los alemanes a los judíos. Eso es el holocausto. Pero el holocausto va a tener muchas características. Porfa, Rafa, regrésate a tu classroom. Este, Maestro, no es lo regrésate al mismo que viene classroom en la y página del libro. vamos, por favor, sí, y vamos, por favor, anoten por favor eso en el cuaderno. ¿Qué es el holocausto? El holocausto es, gracias Rafa, y ahorita ya nos vamos al video. Si lo puedes señalar ahí, y miren, ya nos está señalando por ahí Rafa. El holocausto es, y nada más van a quitar, concepto acuñado tras la Segunda Guerra Mundial, eso no, el holocausto se refiere a la persecución metódica de la etnia judía por parte del gobierno nazi. Eso es el holocausto.
¿Sale? Eso es el holocausto. Ya, maestro. Está en la pantalla. ¿El holocausto se refiere a qué? Está en el primer párrafo. Se refiere a la persecución metódica de la etnia judía por parte del gobierno nazi. Ya terminé. Perfecto. Entonces, ahora sí, Rafa, por favor, vamos a el video. Vamos al primer videito. El primer videito que quiero que pongas, Rafa, por favor, es el que dice abajo, la historia de una superviviente. Ese que está ahí. Ok, fíjense bien lo que van a hacer. Van a escuchar y van a ir escribiendo en el chat. Escríbanme en el chat, por favor. ¿De qué trata? No se escucha, maestro. ¿Tú lo escuchas, Rafa? Sí, maestro, sí se escucha. Creo que es porque no tenía el micrófono prendido. Ah, ok. Ahí está otra vez. Perfecto, no seas malito, repítelo. Exacto. Que sacaban de la cama a las 7 por la mañana. Esto era la muerte, porque cuando hay menos 12, menos 3, no puedes más soportar porque no tienes nada, tienes este traje y el número aquí y solo con esto teníamos que ir a trabajar. El trabajo mío era cuando las cubas de los enfermos estaba de negro. Entonces tenía que ir al water para coger y venir. Esto era el trabajo mío. Cuando bajábamos del tren, los alemanes cogían los que eran medios y me dijeron que le hacen experiencias. Cada mañana venían, los cogían y los ponían al camión y después de 10 días ya no estaban más. Venimos de la fábrica y nos cogieron 5 y nos hasta ir a pie con la nieve, sin pan, sin nadie. Había gente que no se querían morir, caminaban y se caían y se levantaban y caminaban, caían, no se querían morir. Nos dejaron en la frontera y nos ponieron en trenes abiertos. Comíamos la nieve, más del 50% de diputados se murieron así. Ok, ¿ya vieron este primer video? Lo elegí, vieron a la gente, vieron de la cantidad de personas que tenían desnutrición, por ejemplo. ¿Vieron el asunto de Huesos. Estaban muy delgados. sí, muy delgados, estaban en los huesos? Entonces, a ver, por favor, Amaris me puso uno de los comentarios. En este momento quiero que los demás me empiecen a escribir las ideas. Una idea. Ok,
Como trataban a los judíos mayores, que había veces que no comían. Exacto. Muy bien. ¿Quién más? Adelante. Todos tienen que participar porque acuérdense que estas sí quedan grabadas en el chat. Ok, los judíos no se querían morir. Nos cuentan cómo esclavizaban a la gente. Ok, muy bien. Sí, más del 50% de la gente que estaba en el Holocausto, a los que liberaron en ese momento, iban caminando por la nieve, murieron. Ujú. Ok, muy bien. No les daban de comer, no es que no, ¿cómo se llama? No quisieran comer, no les daban de comer. Espérenme tantitito, ahorita los termino de leer. Excelente. Perfecto. Bueno, ahora vamos con el segundo video. Rafa, regrésate ok. En lo que terminan de escribir su participación. El segundo video que vamos a ver es el que dice Auschwitz. Auschwitz es uno de los campos de concentración en donde llevaban en el Holocausto a los judíos. Entonces vamos a verlo. Igual las ideas van al chat, por favor. No se escucha, Rafa, prende tu micrófono. Está prendido, nada más que en esa parte no hay audio. Si pudieras, Rafa, más bien en esa parte hacerlo grande porque las letras no las alcanzamos a ver. Pero creo que es el mismo video de hace rato, maestro. No es el mismo de hace rato. Les digo porque revisé todos los materiales. El otro era de una viejita. Ahorita está hablando, por ejemplo, aquí está explicándoles de cuáles eran las ambiciones territoriales que tenían los nazis, cómo habían cambiado esas ideas por sentirse superiores y cómo llevaron a los campos de exterminio, porque eran campos de concentración en donde exterminaban, en donde mataban a la gente. Ahí va a empezar el audio. Auschwitz y Birkenau fueron los campos de exterminio más grandes de la Alemania nazi. Creados en unos cuarteles del ejército polaco al sur de Polonia, Auschwitz I contaba con 20 hectáreas y Auschwitz II, más conocido como Birkenau, con 171. Son los mejores conservados casi en estado original, por lo que son un gran testimonio de la manera brutal e inhumana en la que niños, mujeres, hombres y ancianos eran maltratados sin razón. Un reflejo más de lo cruel y dañino que puede ser humano con sus propios pares. Basta con apenas entrar y leer la irónica frase «el trabajo te hará libre» para entender que la visita estará cargada de escalofríos, lágrimas y principalmente de una pregunta que te carcome la cabeza. ¿Por qué? Durante toda la existencia de Auschwitz, del 14 de julio de 1940 al 25 de enero de 1945, los alemanes llevaron allí a al menos 1.300.000 personas de las que se tiene registro. 1.100.000 judíos, mayoría provenientes de Hungría, de los cuales 900.000 fueron asesinados en las cámaras y 100.000 perdieron la vida por otras causas. 140.000 polacos, de los cuales asesinaron a 70.000. 23.000 gitanos, de los que solo quedaron vivos 2.000. 15.000 presos de guerra soviéticos, de los cuales asesinaron a 14.000. Y 25.000 de otras nacionalidades, como checos, bielorrusos, alemanes, franceses, rusos, yugoslavos, ucranianos, entre otros, de los cuales perdieron la vida 10.000.
De todos ellos, 232.000 eran niños y niñas menores de 18 años. Al llegar a los campos, después de sufrir un hacinado viaje en tren, los médicos de la SS analizaban a los prisioneros y los dividían en aptos o no para trabajar, y otros eran seleccionados para experimentos científicos. Los aptos eran registrados, marcados, en los primeros años también fotografiados y sometidos a trabajos forzados, mientras que a los no aptos no se los contaba en la documentación del campo y se los llevaba a ducharse antes de entrar al mismo. Estos, sin saber lo que les esperaba, eran obligados a desnudarse y entrar a unas cámaras donde los oficiales abrían unas latas de ciclón B que con una temperatura adecuada liberaban un gas que los asfixiaba. Luego sus cuerpos eran quemados en crematorios y convertidos en cenizas. Las cámaras de gas no eran el único de muerte. Las enfermedades, el hambre, los experimentos científicos, las torturas y el maltrato que recibían cada día muchas veces resultaban mortales. Tanto a los muertos como a los prisioneros se les cortaba el pelo para venderlo a empresas alemanas que fabricaban tejidos y fieltro. Los objetos de uso cotidiano que traían los deportados son la muestra de que ellos no eran conscientes de lo que les esperaba en los campos. En meses los prisioneros dormían en el suelo, pero con el tiempo se fueron construyendo las literas que muchas veces eran compartidas por los sobrepoblados que estaban en los campos. Por la misma razón, el uso de los baños era muy limitado. En el bloque 10 de Auschwitz I se llevaban a cabo experimentos de esterilización, pruebas de medicamentos, estudios de diversas enfermedades y experimentos genéticos. Utilizaron como ratas de laboratorio que terminaban falleciendo o mutilados. Son conocidos los atroces experimentos que el médico y antropólogo Joseph Mengele realizaba en este bloque y sobre todo en Birkenau con mujeres y niños, mayormente gitanos. En el patio del pabellón 11 se fueron prisioneros, por eso las ventanas de las celdas del bloque 10 y 11 estaban tapiadas. Allí se cuentan más de 5.000 fusilamientos, hechos principalmente a presos políticos que solían estar encerrados en la prisión del campo. Este tipo de reclusos solían ser fusilados, ahorcados o apaleados. En las celdas subterráneas de esta prisión fue donde los alemanes usaron por primera vez el gas ciclón B, matando a 600 prisioneros de guerra soviéticos y 200 presos polacos. A finales de enero de 1945, el ejército soviético entró en los campos y liberó a los prisioneros, dando fin a casi 5 años de locura y terror. En 1947 los campos fueron convertidos en museos y en 1979 la UNESCO los declaró Patrimonio de la Humanidad. Son millones las historias de vida que hay escondidas en los rincones de Auschwitz y Birkenau, pero lamentablemente son pocas las que pudieron contarse en primera persona. Como dijimos al principio, estas tierras manchadas de horror y sangre son un ejemplo más de lo atroz que puede ser el ser humano consigo mismo, pero lamentablemente no es el único. Hasta el día de hoy sigue habiendo casos en distintas partes del mundo donde se destruye, esclaviza, maltrata o se desvaloriza al otro por diferencias étnicas, religiosas o por sí mismo. El filósofo Jorge Santayana dijo que recuerden el pasado están condenados a repetirlo. Y parece que los que gobiernan este mundo están faltos de memoria. Por eso depende de nosotros no olvidar estos hechos para repudiar los que siguen pasando y hacer lo que está a nuestro alcance
repita ninguno. Creo que este video habla más que 1000 palabras. Si ustedes pensaban que el tema del holocausto era un tema que únicamente tenía que ver con discriminación y no lo pueden ver, no lo pueden palpar, a través de estos videos acabamos de observar que hay una gran necesidad de volver a tener emociones y tener sentimientos humanos. Les voy a decir por qué. Imagínense que en esos experimentos, sin ningún tipo de sedación, sin ningún tipo de anestesia, abrieran a las personas para ver cómo era el funcionamiento del corazón. Imagínate nada más el dolor tan terrible que han de haber tenido al experimentar con esos cuerpos, esas personas. Evidentemente eso hizo que la ciencia avanzara mucho en la ciencia médica, pero ¿a base de qué? A base de torturar a la gente. Y entonces yo quiero que vean cómo ese tema no es algo que sea un chiste o un juego, sino es una forma en la que la gente pues finalmente empieza a tener falta de humanidad. En este sentido, los alemanes fueron los que tuvieron esa falta de humanidad. ¿Vale? Entonces vamos con el último, Rafa, el último videíto. Lo último, fíjense, el día de hoy no les voy a pedir más que el apunte. No les voy a pedir apunte, perdón, les voy a pedir que me hagan un comentario, así como de los que hicieron en el chat, guárdenlos para que lo copien y lo peguen al un comentario privado y yo les pueda evaluar esta sesión, ¿sale? No van a subir clase. Adelante, Rafa. ¿Podemos escribir el comentario en el cuaderno, profesor? Sí, sin problema. Pero me lo mandas primero por clase. Historia primer grado. Bloque 2. Unidad de construcción del aprendizaje. Guetos, campos de concentración y de exterminio. Un gueto en Varsovia. Los nazis dieron un paso más en su objetivo de represión y control contra los judíos. En los territorios que habían invadido, comenzaron a crear zonas de exclusión, bordeadas por muros y alambres de púas. Guetos para judíos. En Varsovia, implementaron un toque de queda muy estricto. Los soldados alemanes y la policía polaca empezaron a vigilar las calles que quedaban desiertas al caer la noche y también decretaron trabajos forzosos para los judíos por 2 años, en tareas como limpiar alcantarillas sin protección o herramientas adecuadas. También nos obligan a portar una banda en el brazo con una estrella de David, que es un símbolo de nuestra religión, pero debemos llevarlo en color amarillo con la palabra judío y en idioma alemán. Esta es en realidad una manera de marcarnos como seres inferiores. A finales de 1939, supimos que los alemanes ya habían empezado a cercar una zona de exclusión para los judíos. La mayoría nos negábamos a creer estas noticias, pero un año después, los alemanes avisaron por radio que todos los judíos de Varsovia debían trasladarse a un sector de la ciudad. ¿Cómo pudieron los nazis controlar nuestras vidas y someternos? Lo hicieron de forma gradual y no estuvieron solos. Para controlarnos, el mando militar alemán usó a la policía polaca encargada de vigilarnos y aplicar el toque de queda, así como de realizar las detenciones. También crearon un consejo judío, encargado de ejecutar órdenes como, por ejemplo, seleccionar a aquellos que realizarían trabajos forzosos en los campos de concentración o aquí mismo, en Varsovia. El Consejo decidió dejar fuera de esta obligación a los intelectuales. Finalmente se decretó que todos los judíos de Varsovia debíamos vivir en una pequeña zona al norte de la ciudad. Según un reportaje del periódico, la creación del gueto es por nuestro propio bien, para que podamos vivir tranquilos y practicar nuestras costumbres, y de paso, mantener las enfermedades judías lejos de los demás.
Y es que los trabajos forzosos duraron menos de 2 años, pero algunos contrajeron tifus, lo que provocó una epidemia que, sumada a la falta de comida, de agua y de servicios sanitarios, ha provocado la muerte de cientos de personas. Mi familia y yo ya vivíamos dentro de los límites del gueto. En las siguientes semanas, vimos cómo familias enteras, solo con pequeñas maletas, buscaban con desesperación un sitio donde vivir. Lo que antes conocíamos como el nuevo barrio judío quedó cerrado por muros y vallas, y de ese modo se convirtió en el gueto de Varsovia. Quizá hubiera sido más fácil enfrentar las rejas de una cárcel y saber que eres un reo de los alemanes en una prisión. Pero esta pesadilla es peor, porque en las calles todo parece transcurrir igual. Y aunque algunos se esfuerzan por llevar una vida normal, al final de cada paseo hay un muro infranqueable, y lo que hay del otro lado representa el paraíso que hemos perdido, nuestra libertad, nuestra dignidad. Pocos judíos tienen trabajo, la mayoría están en fábricas alemanas de ropa, uniformes o armas. Algunos salen del gueto a trabajar en las vías del tren o fábricas de armamento, y gracias a eso pueden obtener más comida y otros de primera edad, por lo que además se convierten en contrabandistas. Pero los intelectuales, académicos y algunos miembros de la clase media, incluso industriales y comerciantes prósperos que hacen negocios con los alemanes, son la población privilegiada del gueto. De hecho, ellos viven en una zona más pequeña y separada por una calle, lo que se conoce como el gueto pequeño, que sigue siendo un gueto, pero en el cual aún se conserva un mínimo de higiene y bienestar. Las condiciones en el gueto empeoran día con día. El Consejo Judío intenta poner orden para controlar la miseria y la enfermedad. Afortunadamente, han podido instalar algunos hospitales y escuelas para los más pequeños. Tenemos miedo. No sabemos qué nuevo peligro tendremos que enfrentar ahora que estamos en manos de los nazis. Intentamos sobrevivir en estas difíciles condiciones, pero hay incertidumbre sobre lo que nos espera cada nuevo día. Excelente. Pues si ustedes se dan cuenta, los 3 videos o los 3 materiales que elegí para el día de hoy son pues muy, muy importantes en cuanto a lo que es el tema del Holocausto. Gracias, Rafa. Si puedes dejar de compartir, te lo agradecería mucho. Te agradezco mucho que me hayas ayudado el día de hoy. Así sucede con la tecnología. Me da gusto que poco a poquito todos nos vayamos integrando. Entonces, la tarea va a ser la siguiente. Ustedes van a elegir los comentarios y me los van a poner en un mensaje privado para que yo les pueda evaluar la sesión de hoy. ¿Quedó claro? Mientras tanto, vamos a poner ¿cómo se llama? Nuestro nombre, empezando por apellidos para poder tomarles asistencia. Y por otro lado, Diego, ya te contesté hace rato, ¿verdad? Que sí tenemos nuevo Classroom, porque me preguntaba, creo que no había quedado claro. Tenemos nuevo Classroom, ¿sale? Maestro, ya le mandé mis 2 comentarios. Excelente, muy bien. Pues conforme van terminando, muchachos, nos despedimos. Ya los vi, me están llegando, me está vibrando mi teléfono como no tienen una idea y eso me encanta. Nos vemos la siguiente semana, primero Dios, muchachos. Mándenme mensaje los que se vayan a conectar a la clase y que tengan un bonito descanso, muchachos, un bonito fin de semana. Nos estamos viendo Hasta luego. la siguiente semana. Hasta luego, maestro. Hasta luego, Hasta luego, profesor. Maestro. Hasta luego, maestro. Que tenga buen día. Profesor. Igualmente, cuídense mucho. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Tome mucha agüita. Gracias, Naomi, siempre. Hasta luego. Hasta luego.